Ok, entonces vamos a hacer un repaso de anatomía y fisiología, bueno, anatomía principalmente del sistema nervioso. Ok, para empezar, si nosotros hablamos de sistema nervioso, siempre vamos a hablar, o nos interesa mucho hablar de una cosita que es la unidad básica del sistema nervioso. ¿Por qué sería tan importante hablar de ella? Bueno, porque todo aquello que suceda en la neurona, obviamente va a ser reflejo de lo que sucede en el sistema nervioso. Como es su unidad básica, básicamente le podemos llamar que es la unidad funcional. Entonces, todo lo que neurona haga va a repercutir en el sistema nervioso. Por ejemplo, todo lo que haga la neurona lo va a lograr hacer el cerebro. ¿Por qué? Porque, obviamente, en el cerebro, o el cerebro se compone de muchas neuronas. Entonces es importante recalcarles que si vamos a hablar de un sistema nervioso, primero tenemos que desglosar qué es un sistema. Y sabemos que un sistema es un conjunto de órganos que comparten el mismo tipo de tejido. En este caso, tejido nervioso. ¿Ok? A su vez, como también comparten histológicamente lo mismo, o sea, el tejido está hecho de lo mismo, también van a compartir la función. Entonces, todo este sistema tiene la misma intención. La función tendría que ser la misma. Bien, entonces, hablemos un poquito de la neurona. La neurona, entonces, la parte que acabo de dibujar, es el cuerpo de la neurona. Del cuerpo de la neurona, o también llamado soma. De estos soma, de este cuerpo, van a salir ciertas prolongaciones, las cuales serán llamadas dendritas. Y en alguna parte van a tener también, digamos que una prolongación aún más larga, la cual se va a llamar axón. La neurona es una célula que tiene la capacidad de excitabilidad. ¿Qué otra célula tiene esta capacidad? Por ejemplo, la muscular. Podemos decir que excitabilidad sería la capacidad de transportar cualquier tipo de información. En forma de electricidad. Ese es un rayo simulando electricidad. Esta información tiene que entrar por algún lugar a la neurona. Y la forma por la que entra sería por el contacto de otra neurona hacia las dendritas. O sea, en realidad la información llega a ellas, a estas. Hacen aquí una conexión y aquí entra la información.
y esa misma información que ha captado la puede llevar hacia otra neurona por medio, transportar hacia otra neurona por medio del axón. Por lo tanto, la información que entra o que llega hacia la neurona le podemos llamar aferente. Y la información que sale se va a llamar eferente. Tenemos en el sistema nervioso vías aferentes y vías eferentes. A este proceso de unión entre neurona y neurona, aquí, a ese proceso de conexión se le va a llamar sinapsis. Es importante también recordar que alrededor del axón existe una estructura que rodea y recubre a este axón. Vaina. ¿Ok? Recibe el nombre de vaina, de mielina. Ahora, ¿qué es la mielina? Bueno, la mielina es un tipo de lípido que nos ayuda altamente a transmitir esa información. Este lípido, que correctamente se llama esfingolípidos, son aquellos que le van a dar esa coloración, esa pigmentación, coloración específicamente a todo el sistema nervioso central. En algún momento creo yo que han escuchado sobre la sustancia gris y la sustancia blanca. Bueno, la sustancia gris son los somas o los cuerpos de la neurona. Y la sustancia blanca son los axones. Quiere decir que se ve blanquito porque está rodeado de mielina, y esa mielina pues es lípido. Entonces ese lípido le da esa, como digámoslo así, coloración blanquecina a la sustancia blanca, como su nombre lo dice. Para poder estudiar el sistema nervioso como un general, es importante que se sepa que se puede estudiar de dos formas. Estudiar la parte anatomía, o la parte funcional. Para empezar, vamos a hablar sobre la parte anatómica. Lo siento si se mueve mucho la cámara. Si tomamos la clasificación anatómica, tenemos que el sistema nervioso se va a dividir en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Para que se entienda un poquito más fácil, podemos decir que el central es aquel que está adentro del cráneo y columna. Todo lo demás que no esté en el cráneo y en la columna lo vamos a llamar periférico. Entonces, si hablamos del sistema nervioso central, vamos a tener tres partes sumamente importantes. Primero, cerebro. Que sería este. Soy muy mala dibujando. Cerebelo, que es el que descansa por debajo y detrás del cerebro. Y tronco,
encefálico que está anterior al cerebelo e inferior al cerebro. A su vez, el tronco encefálico se divide en otras 3 regiones, que son mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se continúa hacia abajo por toda la médula espinal. La cual, ay, ustedes no lo ven, ahí está, la cual pues es la que está en toda la columna. Nada más como mención, entonces, todo lo que no sea esto dibujado, pues son los nervios periféricos. Algunos suelen salir del cráneo y otros salen como tal de la columna. Aquellos que salen del cráneo son famosos, conocidos como los 12 pares craneales, que es periférico, es sistema nervioso periférico, aún saliendo de donde sale. Y los otros son llamados nervios raquídeos o nervios periféricos, los cuales pues son 31 pares. Entonces, conociendo esto, recordemos que el sistema nervioso central, como lo dijimos hace ratito, se encarga de conducir información, que es relativamente lo mismo que si yo les dijera relacionarse con el entorno. Quiere decir que lleva y trae información desde la periferia o desde el exterior hasta el sistema nervioso central. Significa entonces que tenemos, supongamos que este es el cerebro, ¿ok? Y tenemos entonces nuestras neuronas. Cada vez dibujo peor la neurona. Bueno, por ahí. ¿Ok? Entonces, esta neurona está recibiendo información de un nervio periférico. ¿Ok? La cual se está conectando aquí con ella para darle su información. Pero es un nervio periférico. Significa entonces que nuestro sistema periférico va a llevar información de forma aferente hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? Todo lo que suceda en tus brazos, en tus piernas, en tu cuerpo, donde sea, me refiero que incluso cuello, tronco, todo eso. Toda la información, todo lo que le pase a esa región, va a llevar esa información, todo el sistema nervioso periférico, hacia hacerlo llegar hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? Por eso se dice que tiene una vía aferente de información. Una vez que le llega esta información al cerebro, entonces va a regresar esa información. Y en eso, o a eso, le llamamos una vía eferente, para que se entienda un poco más. Si tú pones la mano sobre algo que esté prendido, fuego, lo que sea, un cerillo, como tú quieras, tu vía aferente, tu vía periférica, te va a decir, te estás quemando. ¿Ok? Y necesita enviarle esa información hacia el cerebro
para que en cuestión de milésimas de segundo el cerebro diga, quita tu mano. ¿Ok? Entonces, la información de te estás quemando es de vía aferente. Entiende el cerebro que te estás quemando y le regresa esa información diciéndole, quita tu mano, pero ahora por una vía eferente. Hasta aquí podríamos estar hablando de una división anatómica. Pero cuando hablemos de la función, que recordemos que ese es un repaso, estamos hablando a grandes rasgos, tenemos también una clasificación funcional. Sin embargo, esta clasificación ya no va a separar al sistema nervioso en central y periférico. ¿Ok? ¿De qué habla una función? De cómo va a responder el sistema nervioso en cada situación. Entonces, ahora lo vamos a llamar como somático y autónomo. Somático es aquel que es voluntario y te ayuda a relacionarte con el medio. ¿Ok? Para que se entienda un poquito más, vamos a poner ejemplos. Si hablamos del sistema somático voluntario, vamos a pensar, por ejemplo, en que si tú quieres mover un músculo, lo puedes hacer. Por ejemplo, los músculos del muslo, del brazo, si tú quieres mover la mano, todo eso lo puedes hacer. Esos se llaman acciones motrices, ¿ok? Y se considera que es eferente o por eferencia. Recuerden que eferente va del sistema nervioso central hacia la vía periférica. Tú estás pensando que quieres moverte, ¿ok? Que quieres mover ese músculo y lo puedes mover. Por lo tanto, es eferente. Y si tú quieres oler, por ejemplo, estamos hablando, no es que quieras, percibes olores, estamos hablando de sensitivo, lo que sientes, o también llamado sensorial. Y a esto se le denomina aferente. ¿Por qué? Porque de afuera está interceptándose ese olor y va a hacer que llegue al cerebro. ¿Ok? Entonces, voluntario, eferente, la indicación va desde el cerebro hasta el nervio periférico. Y para relacionarte con el medio es aferente porque va desde afuera hacia tu cerebro esa información. Y por este lado tenemos al autónomo. El autónomo, él solito. Quiere decir que es involuntario. Tú no lo controlas. Él solito hace su función. Para este lo podemos dividir en dos. Simpático y parasimpático. Ok, entonces si hablamos de el simpático, recordemos que le podemos llamar como el activador. Y se activa o funciona sobre todo cuando nos encontramos ante una actividad de lucha o de huida. Como un ejemplo vago, en dado caso, por ejemplo, para que se entienda un poco más, que exista un león y un venadito, ¿ok? Al momento de empezar esa cacería, al leoncito se le va a activar el sistema simpático, pero al venado también. ¿Para qué te ayuda el sistema simpático? Por ejemplo, en este caso, te puede ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca, para que obviamente aumente tu irrigación en todas partes. Te puede ayudar a hacer vasoconstricción, para que llegue toda la sangre, sobre todo a las extremidades, porque son con ellas con las que vas a correr. Te puede ayudar a hacer midriasis, para que tengas una mejor vista periférica. Ayuda incluso a controlar los esfínteres para que no tengas accidentes mientras corres. Y en el caso de este sistema,
los neurotransmisores, o sea, quienes van a activar todo esto, neurotransmisor, van a ser las catecolaminas. O sea, adrenalina y noradrenalina. Por el otro lado tenemos al sistema parasimpático, el cual nos prepara, por ejemplo, para el descanso. Si el otro es activador, digamos que como que te calma, te neutraliza, o podemos pensar como desactivador incluso. Desactiva, ¿ok? En lo que hace o te prepara para el descanso y la digestión. Aquí sucede lo contrario. En el león, recuerden que todo se activaba, ahora en este momento va a funcionar para relajarse. Por ejemplo, si teníamos midriasis en la primera, ahora va a ser miosis, porque ya no necesitas tener tanta vista periférica, digámoslo, de esa forma. ¿Okay? La sangre que se acumulaba en las extremidades para que puedas correr, ahora ya se va a regresar o a concentrar a nivel gástrico para que puedas hacer digestión. Ahora sí los esfínteres se relajan, ya no hay tanto problema y la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Ok? En los neurotransmisores, en este caso, el neurotransmisor es acetilcolina.